El desastre de la mina de Cherry. El 13 de noviembre de 1909, la mina de la St. Paul Coal Company, en Cherry, Illinois, comenzó un turno regular de sábado. Casi 500 hombres bajaron a la mina esa mañana. Muchos eran inmigrantes de Italia, Grecia y Europa del Este. Niños de tan solo 13 años también trabajaban en la mina, desempeñándose como tramperos y conductores de mulas. La mina estaba iluminada con lámparas de queroseno sujetas a las vigas de madera. Vagones tirados por mulas transportaban carbón a través de los túneles, y el aire estaba cargado de polvo de carbón. Durante las primeras horas, todo parecía rutinario. Alrededor del mediodía, un vagón cargado con heno para las mulas se detuvo debajo de una de las lámparas encendidas. El heno comenzó a arder sin llama y luego estalló en llamas. El fuego se extendió rápidamente a los soportes de madera, y el humo se vertió en las galerías. Los mineros se apresuraron a apagarlo con paladas de tierra y cubos de agua, pero el incendio ya estaba fuera de control. Los intentos de rescate comenzaron de inmediato. Grupos de mineros y voluntarios bajaron repetidamente a los túneles, sacando a los hombres a través del humo. Cada vez regresaban menos. Muchos rescatistas fueron superados por los gases y nunca regresaron. El pánico se extendió mientras los hombres luchaban por llegar a los ascensores. Algunos lograron llegar a la superficie, pero cientos quedaron atrapados bajo tierra. Al final del día, la magnitud del desastre era evidente. Las familias esperaban fuera de la mina noticias, pero las listas de sobrevivientes eran breves. En total, 259 hombres y niños murieron. El pueblo de Cherry quedó devastado, y muchas familias perdieron a uno de sus seres queridos. Más de 500 niños quedaron sin padres. 8 días después, el 21 de noviembre, hubo un acontecimiento inesperado. Un grupo de 21 hombres fue encontrado vivo en lo profundo de la mina. Habían sobrevivido atrincherándose en una cámara, racionando comida y agua, y esperando en la oscuridad mientras el fuego ardía. El incendio de la mina Cherry se convirtió en uno de los peores desastres mineros en la historia de Estados Unidos. Atrajo la atención nacional sobre los peligros que enfrentaban los mineros del carbón y condujo a nuevas leyes de seguridad, incluyendo requisitos para equipos de extinción de incendios bajo tierra y restricciones al trabajo infantil. Desastre de la mina de Courrières. En la mañana del 10 de marzo de 1906, miles de hombres bajaron al subsuelo para trabajar en la mina de carbón de Courrières, en el norte de Francia. La mina era una de las más grandes de Europa, extendiéndose por kilómetros bajo la región de Pas-de-Calais. Ese día, más de 1.800 mineros entraron en los pozos como parte de su turno habitual. Muchos eran niños pequeños, algunos de no más de 13 años. Poco después de las 7 de la mañana, una explosión masiva arrasó los túneles. Probablemente fue causada por una acumulación de polvo de carbón que se encendió con una llama. La explosión se propagó rápidamente, derribando soportes y enviando fuego y gases tóxicos a través de las galerías. En la superficie, el humo salía a borbotones de los pozos mientras los rescatistas se apresuraban a entender lo que había sucedido. Los intentos de llegar a los mineros atrapados comenzaron de inmediato, pero las condiciones eran mortales. Espesos gases llenaron los pasajes y siguieron explosiones más pequeñas. Los rescatistas arriesgaron sus vidas para bajar, pero muchos fueron obligados a retroceder por el fuego y la falta de oxígeno. Las familias se reunieron en las bocas de mina, esperando noticias. En los días que siguieron, los cuerpos fueron llevados a la superficie uno tras otro. La cifra de muertos ascendió a cientos. En total, 1.099 hombres y niños murieron, convirtiéndolo en el peor desastre minero en la historia europea. Entonces, en un giro sorprendente, hubo sobrevivientes. 20 días después de la explosión, el 30 de marzo, 13 hombres emergieron de las profundidades del subsuelo. Habían vagado por túneles colapsados, sobreviviendo con restos de comida y agua estancada. Su regreso conmocionó a Francia y dio origen a la leyenda de los rescapés de Courrières, los sobrevivientes de Courrières. La ira pública creció a medida que las pruebas demostraban que la empresa había ignorado las advertencias de seguridad antes de la explosión. La tragedia provocó huelgas y protestas en toda Francia, con mineros exigiendo mejores condiciones y rendición de cuentas. Se convirtió en un momento decisivo en la historia laboral francesa, ya que los sindicatos ganaron fuerza y presionaron por reformas. Desastre de la mina Knox. El 22 de enero de 1959, la mina Riverslope, cerca de Pittston, Pensilvania, comenzó su turno como cualquier otro. Alrededor de 80 hombres trabajaban bajo tierra, extrayendo carbón de vetas que yacían peligrosamente cerca del lecho del río Susquehanna. Durante años, se habían planteado advertencias de que la empresa estaba minando demasiado cerca del fondo del río. Esa mañana, el peligro se convirtió en realidad. Alrededor de las 11:30 de la mañana, los mineros escucharon un rugido repentino. El agua comenzó a entrar a raudales en los túneles. En la superficie, la gente observaba conmocionada cómo el Susquehanna formaba un remolino masivo. Hielo, escombros e incluso árboles enteros
fueron arrastrados hacia el lecho del río mientras el agua se vertía en la mina. El colapso creó un agujero de casi 150 pies de ancho. Bajo tierra, los hombres luchaban desesperadamente por sus vidas. Las rutas de escape eran limitadas, y el agua subía rápidamente. Algunos mineros lograron llegar a las escaleras que conducían a galerías más altas. Otros siguieron caminos improvisados, guiados solo por la memoria y el tenue resplandor de sus lámparas. Al extenderse la inundación, los hombres intentaban escapar trepando pozos de ventilación y vigas. En la superficie, iniciaron frenéticos rescates. Los funcionarios bajaron cuerdas y escaleras improvisadas por los mismos pozos. Hombres cubiertos de barro y medio congelados emergieron uno a uno. En total, 69 mineros escaparon a través de estas rutas desesperadas, pero no todos lograron salir. 12 hombres murieron atrapados bajo el agua. Sus cuerpos se perdieron en los túneles inundados. Semanas de bombeo fallaron. El daño fue permanente. La mina Riverslope, junto con gran parte de la industria del carbón del Valle de Wyoming, quedó efectivamente acabada. Las investigaciones revelaron que la Knox Coal Company había ignorado las regulaciones y permitido la extracción minera a solo 35 pies por debajo del lecho del río, mucho menos que la distancia de seguridad requerida de 50 pies. Varios funcionarios de la empresa y líderes sindicales fueron acusados, pero la mayoría cumplió poco tiempo de condena. Desastre de la mina Sunshine. El 2 de mayo de 1972, más de 170 hombres trabajaban dentro de la mina de plata Sunshine, cerca de Kellogg, Idaho. La Sunshine era una de las productoras de plata más ricas de los Estados Unidos, y sus túneles se extendían por millas bajo las montañas Bitterroot. Aquella mañana comenzó como cualquier otra, con los mineros descendiendo por pozos que alcanzaban más de una milla bajo tierra. Poco antes del mediodía, se informó de humo en uno de los niveles más profundos. Se había desatado un incendio, muy probablemente provocado por materiales de poliuretano en una sección de madera. En cuestión de minutos, el monóxido de carbono tóxico se propagó a través del sistema de ventilación de la mina. Los mineros se dieron cuenta rápidamente del peligro. Muchos intentaron llegar a la superficie a través de pozos de escape y escaleras, pero el humo se espesó. La visibilidad disminuyó y los hombres se desorientaron en el laberinto de túneles. El equipo de respiración era limitado, y aquellos sin máscaras colapsaron rápidamente debido al gas. Los equipos de rescate entraron, pero incluso ellos tuvieron dificultades para avanzar en el aire envenenado. Al final del día, decenas de mineros estaban desaparecidos. En la superficie, las familias se reunieron en Kellogg, esperando noticias. La búsqueda se extendió hasta la noche y los días siguientes. A medida que se recuperaban los cuerpos, quedó claro lo mortal que había sido el incendio. 91 hombres perdieron la vida, la mayoría sucumbiendo a la intoxicación por monóxido de carbono. Sin embargo, en medio de la tragedia, hubo una historia notable de supervivencia. Dos mineros, Ron Flory y Tom Wilkinson, habían logrado encontrar una bolsa de aire limpio en una sección remota de la mina. Se sellaron dentro y racionaron la poca agua que tenían. Durante 7 días, permanecieron atrapados en la oscuridad, esperando que alguien llegara hasta ellos. Los rescatistas finalmente escucharon unos golpes tenues detrás de una pared. Los equipos de perforación lograron abrirse paso, y el 9 de mayo, Flory y Wilkinson fueron llevados a la superficie con vida. Su rescate fue aclamado en todo el país como un raro momento de esperanza, en un desastre definido, por lo demás, por la pérdida. El desastre de la mina Knock-Chinook. El 7 de septiembre de 1950, los mineros de la mina Knock-Chinook Castle, en Ayrshire, Escocia, comenzaron su turno de tarde como de costumbre. Alrededor de 135 hombres bajaron a la mina esa noche, trabajando en vetas bajo un paisaje de turba y lodo. La mina se consideraba difícil, pero había operado durante años sin incidentes graves. Alrededor de las 7 de la tarde, ocurrió el desastre. Una sección de turbera sobre la mina colapsó hacia las labores mineras, enviando miles de toneladas de lodo y turba líquida que inundaron los túneles. El lodo se movió como arenas movedizas, bloqueando las galerías y cortando las vías principales hacia la superficie. En un instante, los mineros quedaron atrapados a más de 1000 pies bajo tierra. Las operaciones de rescate comenzaron de inmediato. En la superficie, los funcionarios se dieron cuenta de que las rutas tradicionales hacia la mina eran inutilizables. Cualquier intento de excavar directamente hacia abajo corría el riesgo de provocar más derrumbes. En su lugar, los ingenieros buscaron antiguas labores abandonadas que conectaban con Knock-Chinook. Si los rescatistas lograban abrirse paso, podrían llegar hasta los hombres atrapados. Durante 3 días, los mineros esperaron en la oscuridad. La comida y el agua escasearon, y la amenaza de gases venenosos provenientes del lodo aumentó. La comunicación con la superficie era mínima, pero los rescatistas siguieron adelante. Usando máscaras de oxígeno, se arrastraron a través de pasajes antiguos e inestables, despejando lentamente un camino. El 10 de septiembre,
Los rescatistas finalmente lograron abrirse paso. Uno por uno, los mineros atrapados fueron guiados hacia afuera, a través de las labores abandonadas, arrastrándose durante horas en túneles estrechos y sin aire. En total, 116 hombres fueron salvados. Agotados y sucios, emergieron entre los vítores de las familias y los habitantes del pueblo que habían estado esperando ansiosamente durante días. No todos sobrevivieron. 13 mineros murieron en el derrumbe inicial. Sus cuerpos quedaron enterrados bajo toneladas de lodo. A pesar de esa pérdida, el rescate de más de 100 hombres fue aclamado en toda Gran Bretaña como un milagro. Desastre de la mina Sago. El 2 de enero de 2006, el primer día laboral del nuevo año, 13 mineros se presentaron a trabajar en la mina Sago, en el condado de Upshur, Virginia Occidental. La mina, operada por International Coal Group, tenía un historial de violaciones de seguridad, pero permanecía en funcionamiento. Esa mañana, los hombres entraron al pozo alrededor de las 6:26 de la mañana. A las 6:30 de la mañana, una explosión sacudió la mina. Fue tan potente que los residentes que vivían a kilómetros de distancia sintieron el temblor. La explosión llenó las galerías con monóxido de carbono y polvo de carbón. En la superficie, el humo y los escombros señalaron inmediatamente que algo había salido terriblemente mal. Un minero, Randall McCloy, fue lanzado fuera de la sección afectada y sobrevivió. Los otros 12 quedaron atrapados a más de 2 millas al interior. Los equipos de rescate intentaron entrar rápidamente, pero se vieron frenados por gases tóxicos y condiciones inestables. El progreso fue dolorosamente lento, con los rescatistas deteniéndose repetidamente para probar la calidad del aire y apuntalar los pasajes. A medida que las horas se convertían en días, las familias se reunieron en la iglesia bautista de Sago, cerca del lugar. Los equipos de televisión transmitieron la vigilia en vivo, convirtiendo al pequeño pueblo en el centro de la atención nacional. Durante casi 2 días, hubo poca información oficial. Entonces, en la noche del 3 de enero, se difundió la noticia de que 12 mineros habían sido encontrados con vida. Las campanas sonaron en la iglesia, las familias celebraron y la historia recorrió el mundo. Pero 3 horas después surgió la verdad. Solo un minero, Randall McCloy, había sobrevivido. Los otros 12 habían muerto por intoxicación con monóxido de carbono, atrapados en la oscuridad con oxígeno limitado. La falta de comunicación provino de una transmisión confusa de información de los rescatistas a los funcionarios. Cuando se dio la corrección, la alegría se convirtió en devastación. El número final de muertos fue de 12. McCloy, el único sobreviviente, estuvo hospitalizado durante meses y más tarde escribió sobre la terrible experiencia. Las investigaciones revelaron que la explosión fue provocada muy probablemente por una chispa que encendió gas metano y que los sistemas de seguridad de la mina eran inadecuados. El desastre reavivó los debates sobre la seguridad minera en los Estados Unidos y dio lugar a nuevas regulaciones federales sobre suministros de aire de emergencia y sistemas de rastreo para los mineros. Si te gustó este video, suscríbete para ver otros similares y no dudes en dejar sugerencias para el próximo video en los comentarios.